Ana Rivadeneira, coméntanos la naturaleza, las perspectivas de los impuestos ambientales, qué son, cuál es su utilidad y cuáles son los potenciales beneficios para países como los nuestros. Claro, los impuestos ambientales son una herramienta de política ambiental que ha tomado prestada de la política fiscal el instrumento que es el impuesto, pero que está destinado a cumplir ciertos objetivos ambientales, ¿no es cierto? Los impuestos ambientales tienen como dentro de sus características el hecho de que no son un tipo de figura tributaria que busca recaudar, sino es un tipo de impuesto que lo que busca es cambiar el comportamiento de personas o de empresas, específicamente aquellos comportamientos que sean nocivos para el medio ambiente o más perjudiciales para el medio ambiente. Sí, un impuesto ambiental es aquel que grava o recae sobre la contaminación en sí misma, es decir, puede ser las toneladas de CO2 que emite una fábrica o las aguas que desecha también la industria minera. También puede ser o también que grava los bienes o los servicios o las actividades económicas que están directamente relacionadas con la producción o la generación de dicha contaminación. Un poco dentro de la perspectiva de lo que se podría hacer o tomar para nuestros países y de las experiencias internacionales que ya existen. Los impuestos ambientales han sido aplicados generalmente a bienes o servicios y se han concebido como impuestos indirectos. Y muchas veces esos impuestos tienen efectos regresivos. Sobre todo se daría este tema si es que se considera que en las sociedades como las nuestras puede haber una relación inversa entre la capacidad de pago o la capacidad contributiva de los agentes y su contaminación. Puede darse el hecho de que las industrias artesanales que pertenecen a la gente que menos ingresos posee, pueden también ser las que causan mayor contaminación. En este sentido, un impuesto que solamente grave las unidades de contaminación sin ningún otro miramiento sería altamente perjudicial para este tipo de personas, ¿no? En ese caso, se propone que se tome en cuenta todos estos aspectos o efectos en la redistribución del ingreso y que se pueda incorporar, sea en el diseño del impuesto, sea en políticas complementarias, medidas para reducir un poco estos efectos negativos. En cuanto a incorporarlos dentro del diseño del impuesto, se podría decir que se debería también incluir el criterio de subsidiariedad o de solidaridad. Esto querría decir que todos aquellos que generan cierto tipo de contaminación, el que estemos grabando, todos paguen, pero que paguen según su capacidad contributiva. Y en este sentido podrían ser aquellas empresas que tienen una mayor capacidad de pago quienes asuman una parte del costo de aquellas empresas más pequeñitas o artesanales que no pueden hacerlo o que tampoco tienen las oportunidades para cambiar sus tecnologías hacia tecnologías más amigables, etc. El tema de los problemas medioambientales y el rol del Estado para solucionarlos es muy amplio. Tiene que ver no solamente con cuestiones económicas, sino con cuestiones de justicia y de ética. Y definitivamente es un tema que se debe retomar y reforzar en los países de América Latina, porque por sus características en cuanto a estructura económica y especialización dependen muchísimo de los recursos naturales, pero que todavía tienen temas pendientes en términos de distribución, en términos de pobreza y de otras necesidades que no están satisfechas para la mayoría de sus poblaciones. Y en este sentido se requeriría tener en cuenta que no se trata de temas que se contraponen, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco más en el largo plazo, que es el horizonte en el que se opera, en el que se evidencian los problemas ambientales, podríamos darnos cuenta que se complementan. Hay muchos links o muchos vínculos entre pobreza y problemas medioambientales que están ahí dándose la vuelta y pueden generar bolas de nieve, cuando se podría también utilizar este tipo de herramientas, sea recaudatoria, sea otro tipo de política ambiental, para reducir los problemas ambientales que generalmente afectan más a poblaciones menos privilegiadas.